Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del Inconformista Digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de conversaciones y entrevistas en el Inconformista Digital y hoy con nosotros tenemos a Sandra Camps. Sandra Camps es una periodista especializada en temas sociales que inició su trayectoria profesional en Alemania, donde completó sus estudios en diferentes medios de comunicación. De vuelta a España empezó a trabajar escribiendo reportajes en el periódico El País y en los programas de radio El Locutorio y Voces Silenciadas en Radio Nacional y La Ventana en la cadena SER. Sandra Camps trabajó también en el programa de televisión Línea 900 de Televisión Española. Sandra realizó los documentales Yago, Ciudad Refugio y Un Mundo a sus pies. Es autora del libro Voces Silenciadas y recientemente Cartas para la Libertad. Sandra Camps en el 2004 recibió el premio Candel y en el 2006 el premio Rey de España. Sandra, desde hace prácticamente 14 años, es directora del programa En Primera Persona en Radio Nacional de España. Es creadora también de Cartas para la Libertad, un programa de radio que nace de un taller en la cárcel de Sevilla cuando fue voluntaria de Solidarios para el Desarrollo. Finalmente, Sandra Camps fue también coordinadora en el 2018 de Reporteros del Aula, el programa de radio del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal estás, Sandra? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Vale, pues voy a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar un buen rato de lo que surja. Desde que empecé en este mundo del periodismo, he mantenido que el periodismo debe cumplir una función social. En la complejidad de cualquier sociedad, la información es vital para tomar nuestras decisiones políticas, pero también para continuar nuestra formación y, si queremos, en la medida de lo posible, hacer mejor este mundo. Mi campo, por mi formación académica, está más vinculada a la historia, necesaria, en mi opinión, para contextualizar cualquier conflicto o realidad de nuestros días. Sandra Camps sale a la calle y acude allí donde cree que hay algo importante que merece ser contado. Y lo hace dejando hablar a sus entrevistados con total libertad, para que nos cuenten sus pequeñas historias que forman parte de esta sociedad de la que hablaba. Y muchas veces no se conocen o pasan desapercibidas. En su momento entrevistamos a Sandra Camps en Negro sobre Blanco, en el Inconformista Digital, y hoy lo volvemos a hacer en este espacio desde hace un año he bautizado como una conversación. Sandra, Dime. ¿qué es el periodismo social y por qué debe de serlo? Pues el periodismo social yo creo que no es nada más que contar lo que pasa en la calle, ¿no? Que contar lo que pasa en las casas de nuestros vecinos, de lo que pasa en los colegios, en la sociedad. Pero cuando hablo de sociedad no me refiero a esa sociedad que brilla en sus titulares porque son famosos o famosillos o porque... No, no, precisamente todo lo contrario. Esas historias que no aparecen en titulares, que no envían notas de prensa, que no buscan salir en los medios de comunicación, porque son personas de base, que trabajan y luchan por un mundo mejor para ellos, su entorno y para todos, en el fondo, ¿no? Sin buscar notoriedad, sin buscar protagonismo, pero porque trabajan por convicción y porque creen que lo que tienen que hacer es por el bien común, y muchas veces parten de historias de lo particular a lo común. Es igual, pero es lo que la sociedad, ese tipo de sociedad, para mí tan importante, es la que en definitiva tiene que tener su voz, y los medios de comunicación, más allá de esperar en la redacción a que te llegue una nota de prensa de alguien que quiere que cuentes algo, tenemos una labor fundamental, que es la de salir nosotros a la calle a buscar esas historias y a contarlas, a compartirlas, a generar empatías, sinergias, complicidades, y mostrar esas otras ventanas del mundo a las que nadie se asoma porque no es su mundo real, es decir, no es mi vida, no es mi ombligo, ¿no? Entonces, creo que hay que sacar la cabeza por la ventana y ver en qué mundo vives y te rodea, aunque no sea el que tú protagonizas. Y son las grandes mayorías, o sea, la sociedad es así. O sea, las pequeñas cosas que hace cada colectivo o cada persona, ¿no? Y no a veces esos grandes titulares, ¿no? Que bueno, que son noticia, ¿no? Pero
lo cotidiano, ¿no? Lo que se hace cada día, pues a veces parece como en los medios de comunicación que no tuviera la importancia o incluso no existiera, ¿no? A veces. Es la sensación que me da a veces. Sí, yo creo que a veces esos pequeños gestos son muy importantes. Y son pequeños gestos dentro de una burbuja que es enorme, pero que son muy importantes y son los que realmente hacen que las cosas cambien y son motor de cambio, ¿no? Para una sociedad mejor y con más valores, teniendo en cuenta lo importante frente a lo visible y protagonista, ¿no? Sino lo que de verdad está ahí y partiendo de valores, además. Yo creo que es que tenemos que, una sociedad en la que los valores muchas veces no son los que yo creo, a mi parecer, deberían ser. Y un valor a lo mejor no está en lo que dice un futbolista súper famoso y conocido que crea tendencias. Bueno, es que a lo mejor alrededor hay otros futbolistas que juegan muy bien y que tienen una labor social fundamental muy importante y que a lo mejor no están saliendo en los titulares, que No juegan en sale. segunda. Y van a jugar a fútbol independientemente y voluntariamente en su tiempo de libre mientras van a trabajar de panaderos. Pues me interesa la gente, ¿no? Y a mí no me gusta el fútbol, ya te lo digo. Claro. Pero me interesa esa gente, me interesan esas otras historias. Claro, ese tipo, claro, a veces o sea, queda un poco como los referentes, ¿no? Se crean unos referentes, ¿no? Pero que pueden ser más impactantes, ¿no? Que son más fáciles quizá, ¿no? Que cuando hablas de los valores que a ti te gustaría que tuviera esta sociedad, ¿me podrías decir alguno? Pues mira, empatía, honestidad, justicia, pero justicia social, Sí, equidad, vale. igualdad, compromiso, Sí, bueno, vale. mirarse a los ojos, ¿no? También, es decir, Sí. y escuchar y saber escuchar. Y ser activos en el cambio, ¿no? En participar en tu espacio desde lo que tú puedes cambiar y creer en las personas que podemos hacer cosas. Y Claro, pues. hacen muchas cosas y hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes con mucho esfuerzo Sí. y que generan y generan muchas cosas, ¿no? Buscar a fin de Entonces, cuentas una sociedad que sea un poco mejor, ¿no? bueno, yo creo que si todos esos valores fuesen reales y fuesen Sí. universales y se aplicasen en todas las etapas de nuestra sociedad y en todas las capas, probablemente viviríamos en una sociedad muchísimo más justa, ¿no? Exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo te iba a preguntar, o sea, ¿qué ventajas ofrece la radio, ¿no? Para el periodismo. Te lo pregunto. Luego pasaremos a Hombre, yo creo que la radio, un poco mira, yo he por tu trabajado en trayectoria. radio, claro, yo he trabajado en radio, televisión y prensa, he tocado los tres ámbitos. Sí. Y en los tres he estado tiempo suficiente como para conocerlos. No he estado de paso en ninguno. He estado en televisión muchos años, he estado en prensa muchos años Sí. y donde más años llevo tal vez seguidos y de una forma constante es en radio. Yo creo que cada medio tiene su arte, pero la radio para mí tiene un arte muy especial y te diría que es junto al de la escritura tal vez el que más me gusta. Porque a mí el anonimato que ofrece la radio, la imaginación que genera en las personas que escuchan y no ven, es maravillosa. Tú puedes transportar a la gente con sonidos y con voces a otros lugares. Cierto. Cerrando los ojos te los puedes llevar. Puedes hacer cosas mientras tú escuchas la radio. Te puedes informar o te puedes entretener o puedes escuchar música, pero la radio te da una diversidad y tú puedes elegir además qué tipo de información quieres. En el momento en el que tú pones una imagen, o tienes a los ojos pillados a esa imagen o te lo pierdes todo, porque la imagen es lo que te está contando. Claro, cuenta Entonces, la imaginación que dices. ahí no hay imaginación, tú estás viendo lo que estás viendo y Sí, lo sí, estás sí. viendo, Claro. no cabe otro espacio. En la radio sí, tú en la radio tienes capacidad de eso que escuchas, bueno, pues llevártelo a tu lugar, ¿no? O enfocarlo o darle tu propia esencia
Es decir, yo creo que la radio es mágica en ese sentido, ¿no? Y la radio tiene además una cantidad de... Es tan infinita en cuanto a posibilidades y tiene tantos ámbitos, ¿no? Desde la intimidad hasta el informativo, hasta... Tú tienes la noche, tienes el día, tienes... Es decir, yo creo que la radio es mágica. A mí la radio me fascina, vamos. Yo me levanto por la mañana desde toda la vida y pongo la radio y llego a mi casa, lo primero que hago es poner la radio. En cambio, yo la televisión no la pongo, me cuesta, o sea, tengo que hacer un acto pensar, yo tengo que pensar, quiero ir a ver esto en la tele. La radio ni lo pienso, yo llego y pongo la radio. Te la pones, claro. Claro, y ahora con esto de la revolución de Internet, digamos que está viviendo un segundo momento. Sí, bueno, No yo solo creo que es de un los segundo. podcasts, ¿no? Sí, los Poco. podcasts. Sí. Sí, bueno, yo creo que es darle vida más allá, ¿no? O sea, y además también va con un poco el formato de vida. Está muy bien, porque tú tienes la radio que suena cuando la pones lo que suena, Claro. pero tú antes, si a las 5 de la tarde querías escuchar algo y no estabas o no podías, te lo perdías. Sí. Pero ahora no, ahora tenemos además la posibilidad de elegir lo que quieras escuchar y de buscar la manera de escucharlo en tu tiempo, con tu silencio. Yo te escuché la primera vez en primera persona, una noche que era las tantas, estaba medio dormido, me gustó mucho el programa. Yo que sé qué eran las 4 o las 5 de la mañana. O sea, No, bueno, puede ser. Es que yo he pasado hace ya por mucho, muchas franjas hace mucho. horarias. Sí. He pasado por muchas franjas horarias. Sí. Oye, cuéntanos algo de tu trayectoria, que ya nos estabas contando, ¿no? Un poco dónde empezaste. Empezaste en Alemania, ¿no? Me estuviste comentando que ahí finalizaste tus estudios. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que yo el periodismo, la verdad es que yo creo que lo llevaba antes más de serie, porque ya en el colegio, fíjate, había un periódico de cole, ¿no? Eran 4 gatos y yo no sé por qué me metí en el periódico del cole y hay algo que yo no tengo. Es decir, sí tengo, pero profesionalmente no la tengo, que es la vergüenza. A mí no me cuesta ir a preguntar. A mí y me da igual que la persona sea el director del cole o sea el presidente del gobierno. No me genera ni no me impone. A todo el mundo lo veo por igual. Entonces, con funciones distintas, pero por igual. Entonces, partiendo de que para mí las personas tenemos funciones y los cargos van y vienen, pero son personas, pues yo no tenía problemas en entrevistar al director, no sé qué. Entonces, es verdad que yo estuve activa en ese... Y que además era ¿quién va a hacer? A todo el mundo le daba vergüenza. A mí nunca me daba, entonces yo iba. Y también, después, bueno, pues empecé en el cole haciendo esto y me gustaba mucho lo que hacía, luego lo escribía, luego hacía tal. Y la verdad es que nunca lo dejé. Y tuve muy claro cuando acabé y tenía que elegir carrera que yo quería hacer periodismo. Y de hecho ya antes de empezar la carrera estaba en radios locales, haciendo cursos de radio. Fíjate, haciendo curso de radio, me acuerdo, y uno de fotografía, que lo hice por mi cuenta. Y ya empecé, o sea, ya estaba en la televisión local de Barcelona, en las radios locales, me recorrí todas las radios de Mollet, de Santa Perpetua de la Mogoda, me hice un recorrido por la periferia de Barcelona en radios locales poniendo cafés, incluso, y viendo un poco cómo iba aquello en emisoras muy pequeñitas, pero en las que poco a poco pues fui aprendiendo, cogiendo oficio, porque esto es oficio, y al final tuve mi programa, me acuerdo, estaba en la universidad y yo ya tenía mi programa en Radio Mollet, por las tardes, 3 horas de magazine con otro compañero, que es que aquello era una locura. Pero, entonces, bueno, yo siempre tuve claro que me gustaba mucho el periodismo y me gustaba contar historias sociales, porque además yo ya recuerdo que cuando de forma libre decíamos en la televisión local en Barcelona, antes de ser BTV, cuando aquello éramos... la televisión de los barrios, ¿no? Llamaban, claro, ¿no? la de los barrios, exactamente. Yo estaba en el barrio de Sants, exactamente, San Gervasi, y presenté incluso el informativo, recuerdo. Pues yo iba a hacer los reportajes, me acuerdo que mi mamá iba a la estación de autobuses a grabar cómo una ONG les llevaba el café a las personas sin hogar que vivían allí. Y me pasé meses yendo. O sea que, bueno, a mí me interesaba siempre esa parte social de los medios y desde el principio lo tuve muy claro. Vamos, entonces es verdad que acabé la carrera de periodismo en Alemania, en Berlín, y fue una etapa muy interesante porque acabé la carrera allí en una universidad alemana, mi segundo idioma es el alemán, entonces tenía la capacidad y posibilidad de hacerlo. Y busqué trabajo en las
busqué prácticas en las radios alemanas y estuve trabajando en Radio Multiculti y luego todo esto como freelance y luego para radios también de allí. Y encontré, me acuerdo, un anuncio en la prensa que ponía que buscaban alguien para hacer reportajes sociales para la televisión alemana. Y me presenté y cuando me vieron me dijeron, mira, te vamos a dar una prueba. Si consigues hacer un reportaje que hace muchos años que queremos hacer y no podemos hacer porque nos cuesta mucho hacerlo, sobre madres adolescentes. Bueno, era un tema difícil, pero la verdad es que logré hablar con las trabajadoras sociales, con un hogar donde habían chicas, hablé con las chicas, me dieron el ok para ir a grabar y cuando les dije, vale, yo tengo el programa, si queréis lo hacemos, el reportaje, me dijeron, bueno, vamos a ver, un poco incrédulas, porque me decían, nosotros no hemos conseguido llegar a ellas. Y claro, yo me lo ocurre mucho porque tenía muchas ganas de hacer aquello. Y la verdad es que hice un reportaje y a partir de ahí ya me quedé, ¿no? Como freelance, siempre como freelance, pero yo ya estaba haciendo reportajes sociales en Alemania. Mientras mis compis en Barcelona en la universidad estaban en TV3 o en Cataluña Radio poniendo cafés, Claro. haciendo prácticas y sentadas viendo, pero sin hacer. Y yo ya estaba trabajando, estaba cobrando por lo que hacía, Sí. aprendiendo muchísimo. Y ahí me quedé varios años, hasta que luego me pasé a Televisión Española a trabajar en la corresponsalía y estuve de corresponsal de Radio Voz en aquella época, que era una emisora gallega también. Y bueno, y me quedé muchos años ahí en Berlín trabajando hasta que toqué, ¿cómo se habla? Fíjate, yo esto no lo entendía en ese momento, pero ahora ya, 20 años después, sí, toqué techo de cristal con un corresponsal que no me dejaba avanzar. O sea, no podías subir más. No podía subir más a pesar de que yo me fui de allí porque realmente cuando me di cuenta vinieron de Madrid a ofrecerme una corresponsalía. Decían, tenemos tanto trabajo en Berlín, porque nos tocaba en aquella época, Berlín cubría Alemania, Suiza, Austria, todos los países de habla germana, además de Rumanía, Hungría y un montón de países más. Entonces, ¿Esto era en Radio Nacional ya? Esto era en Televisión Española. Televisión Española. Sí. Entonces, realmente nos tocaba, era tanto lo que teníamos que hacer de cubrir, éramos peonzas. Hay que irse aquí, llegar a salir de... O sea, esto fue tremendo. Y entonces, dado el volumen de trabajo que teníamos, vinieron a ofrecerme que yo fuera una corresponsal, que él fuera el corresponsal primero, yo como otra corresponsal, para podernos mover y tener más posibilidad de cubrir las historias. Y este hombre, tras yo trabajar con él casi 3 años, dijo que no podía ser porque los sindicatos, no sé, en fin, invento un montón de cosas. El tema era que no quería que le hicieran sombra. Y así fue. Entonces dije, bueno, pues ya está, yo ya me vuelvo, lo dejo, porque es que si este señor, yo aquí no tengo más. No lo viste. En aquel momento, fíjate, no me di cuenta, hasta que luego no pasa el tiempo y te haces más mayor y tienes perspectiva y dices, claro, pues, aquel hombre no quería que le hicieran sombra y no quería otro corresponsal. Él era el único corresponsal oficial, entonces él no quería otro. Y bueno, entonces me volví a España. ¿Y llegaste aquí? Y llegué aquí, ¿sí? claro, pero volví a Barcelona, de donde soy. Pero tú sabes lo que pasa, que cuando tú te has pasado una etapa tan intensa y tú has cambiado tanto, has aprendido tanto, de pronto yo me acuerdo que llegué a mi casa de mi madre. Y todo es pequeño. Bueno, pequeño y era una foto fija. Que decía, yo me fui hace 5 o 6 años y esta foto es la misma. Y yo he llegado, pero yo no soy la misma. Pero aquí no ha cambiado nada, es el mismo escenario. Y entonces con ese escenario que era el mismo, yo no me veía, decía yo. Entonces me fui a Madrid, dije, bueno, me voy a Madrid a buscarme la vida, pero en Madrid por lo menos es nuevo. Entonces, y en Madrid me busqué un piso, me busqué la vida, empecé a trabajar busqué trabajo y empecé a trabajar para la Deutsche Presseagentur, para la agencia alemana de prensa, como la EFE, pero la versión alemana. Curioso, ¿no? O sea, te vas a Alemania para trabajar para España y te vas a Madrid para trabajar para Alemania, ¿no? Bueno, claro, porque había menos... Es lógico, ¿eh? Pero... Era más fácil, claro. O sea, tenía mi idioma, ya estaba en Alemania, mi cultura alemana la tengo muy cercana y entonces... lo que pasa es que a mí me parecía muy aburrido, porque estar en una agencia de noticias es muy aburrido, no es nada creativo, tú no tienes mucha libertad de hacer cosas. Entonces estuvo un tiempo necesario mientras que existía Diario 16.
Y entonces me ofrecí en Diario 16 a hacer como freelance colaboraciones. Sí. Hice colaboraciones y en aquella época me acuerdo que entrevisté a gente que fue muy sonada, como por ejemplo a Haider, ¿te acuerdas? La época de Haider en El Austria. austriaco, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, el austriaco, Haider. Bueno, neonazi, ¿no? Más o Neonazi, menos. exactamente. Y este hombre, Haider, hizo muchas colaboraciones, que fueron, al final, eran portada muchas de ellas. Sí. Y por ejemplo, con Haider, me acuerdo perfectamente que yo quería entrevistar a Haider y Haider no daba entrevistas. Y en aquel momento, en España, el tema de qué pasaba con Haider, que era como el primer político que iba a ser votado y que además tenía posibilidades de ser votado realmente, y de hecho lo fue, Sí. neonazi, aquello era como un show, ¿no? Bueno, todo el mundo estaba muy expectante de qué iba a pasar en Austria. Porque al final estamos en un país europeo, claro, muy ahora, cercano, y ¿qué pasaba? Y conseguí, conseguí una entrevista con él. Ajá. Claro, cuando conseguí la entrevista, que, Sí. que me respondió y me contestó a las tantas de la madrugada, me acuerdo, de la noche, no sé. Cuando me llegó por la mañana, a las 7 de la mañana la vi, fui a la redacción, tengo una entrevista de Haider, tengo una entrevista de Haider. La leímos, la leí, me puse a escribir la entrevista, tal. Claro, aquel día se cambió toda la portada. Es decir, todo lo que había planeado para ese día, y luego todos los medios se hicieron eco de la primera entrevista que Haider había dado a un medio nacional español, ¿no? Porque además él no daba entrevistas. Sí. Y yo llevaba mucho tiempo detrás y al final tuve la suerte de que la hiciste. Sí, la hice. Sí. Y entonces, a partir de ahí me ofrecieron trabajar en Diario 16. Diario 16. Y entonces me quedé trabajando en Diario 16, en Sociedad. Ajá. Sí, y Diario 16 que, bueno, dejó de existir, ahora creo que hay algo parecido, ¿no? Por internet. Pero y no. hay algo parecido online, ya no en papel. Y Oye, el Diario 16 fue una de las cabeceras más importantes, míticas de la transición. Totalmente, vamos, fue Yo muy la he bueno. trabajado Sí. conjuntamente con El País, quizá, ¿no? Bueno, luego salió El Periódico, ¿no? La Vanguardia ya estaba, a veces ya estaba, pero... Sí. Era muy potente, la verdad sí. que sí. Estaba Pedro J, ¿no? Creo ahí, ¿no? Durante un tiempo. ¿Tuvo? Sí, en otros tiempos fue. Cuando yo estaba ya no estaba él, pero sí que es verdad que eran gallegos, básicamente, quienes lo llevaban. Bueno, esto que comentas de Haider, bueno, ha pasado tiempo desde entonces, ¿no? Pero digamos que se ha normalizado, ¿no? Un poco esas tendencias políticas, ¿no? Sí. Que en ese momento chocaban mucho, ¿no? En lo que era la Europa del momento. Sí, en aquel momento vamos, todos los ojos europeos, todos los ojos estaban centrados en qué iba a pasar con Haider, ¿no? Si Haider iba a ganar. Este hombre murió, ¿no? En un accidente de tráfico, me parece. Pues no lo sé, la verdad es que yo le perdí la pista, que estoy hablando de hace un montón de años, ¿eh? Sí, hace unos años, creo. Oye, yo me quedo de lo que has dicho, me quedo con el tema vocacional. O sea, yo creo que esto, si no lo vives, no hay algo que está fallando. O sea, creo que te tienen que salir de dentro. Y luego el tema de oficio. O sea, más que, a ver, los estudios sí, pues, son importantes y puedes hacerlos, ¿no? Pero precisamente lo que es el periodismo yo creo que es el trabajo, el oficio que tú desarrolles, ¿no? De la mejor de las maneras posibles, ¿no? Todo el tiempo que puedas. Eso, el tiempo que llevo... Yo creo que ese trabajo, yo estudiaba la carrera y siempre estuve trabajando de periodista. Claro, es que es eso. Entonces, yo me acuerdo que la carrera, en mi caso, a mí me parecía muy fácil. De hecho, empecé una en paralelo de políticas, que luego la dejé porque ya con los medios tenía tanto lío que no llegaba todo. Pero yo siempre cuando he tenido becarias o me llaman periodistas, estudiantes que quieren saber cómo lo haces y cómo va, yo a todo el mundo le aconsejo que está bien, que la carrera es importante, que tiene conocimientos teóricos, pero que hagan oficio, que estén trabajando, que vayan a una radio pequeña, a un diario, que da igual, pero haz entrevistas, equivócate, sal a la calle, intenta hacer un reportaje, aunque no te salga bien, es igual, dale tu estilo, mira a ver cómo te sientes tú más cómodo, más cómoda haciendo qué, mira a ver en qué terreno quieres trabajar, si tú tienes una vocación más social, en lo social, si te gusta la parte deportiva, pues no sé, descubre tú a ver dónde tienes tu foco, porque yo sí creo en el periodismo especializado, es decir,
Yo creo que tiene que haber una especialización. Yo también. Porque, bueno, está bien que tú vayas y hoy te mandan aquí, mañana te mandan allá y mañana te mandan aquí y ahora tú vas. Y si tienes oficio, lo cubres todo. Yo he estado en informativos y he ido a cubrir política y he entrevistado no sé qué. O sea, yo lo he cubierto todo y bien, sin problemas. Ahora, donde yo disfruto es con lo social. Entonces, cuando me di cuenta de esto, rápidamente me centré. Llevo 25 años en lo social. Y ya está. Y a mí ahora, bueno, ¿a cambio de qué? Bueno, pues no estar trabajando fija en un medio de comunicación donde probablemente me estarían enviando a hacer 500.000 cosas. Yo he decidido continuar siendo freelance y hacer lo que me gusta y el periodismo que yo quiero hacer. Como esto hubiese sido muy complicado hacerlo, probablemente en un medio de comunicación, cambiando jefes, cambiando líneas editoriales, cambiando no sé qué, pim pam, pues bueno, pues yo decidí hacerlo por mi cuenta y estoy contenta porque hago lo que me gusta. Descubrir lo que te gusta. Claro, yo Descubrir lo escojo que los te gusta. temas, además tengo mucha suerte, yo creo que soy un poco privilegiada porque yo escojo los temas que hago, los hago, no pregunto a nadie y se emiten. Esto es un lujo Esto es perfecto. tremendo. Esto es perfecto. Claro, esto profesionalmente es un lujo. Esto, por lo que yo sé del tema, es insólito a veces. Es insólito, sinceramente, es que es insólito. Entonces, yo soy un bicho raro en esto y lo reconozco. Sí. No soy un ejemplo, yo no soy un ejemplo de la media periodística, de periodistas, digamos. La rutina de un periodista en un medio de comunicación no es... Yo no soy el ejemplo de esto, para nada, pero bueno, pero es lo que he luchado y lo que he buscado, ¿no? Y sobre lo que he ido haciendo en plan Guatemala, teniendo claro lo que quería hacer. Y bueno, pues bueno, también tienes tus sacrificios, ¿eh? Quien está trabajando a nómina fija con 14 pagas. No, claro, igual y estás un tal, mes. pues oye, esta persona seguramente tendrá otras comodidades o tranquilidades. Sí, las seguridades que tienes de estar en nómina no son las mismas que estar de autónomo. Exactamente. ¿No Pues, es la misma? Bueno, pues ya está. Claro, pero bueno, estas son elecciones, ¿no? Son elecciones exacto. personales que te tienen que, en fin, que cada uno se tiene que gestionar y para mí, por ejemplo, es importante. Entonces, para mí es... Yo trabajo porque me gusta, no trabajo porque tengo que vivir. Si tuviese que trabajar para vivir, a lo mejor no estaba haciendo un periodismo que no me gusta. Es decir, estarías haciendo otra yo cosa. a lo mejor, no lo sé, yo estoy pensando, ahora me dicen ¿no? a mí que tengo que ser periodista deportiva. Hombre, le buscaría la parte social y me derivaría hacia lo que me gusta. Pero si a mí me obligasen a ir a cubrir el fútbol y esa sería pues, mi nómina, te garantizo, porque yo ya me he ido de sitios donde he estado trabajando con nómina porque no me sentía realizada, periodísticamente hablando. He dicho, bueno, pues esto está muy bien, aquí gano mucho dinero. Yo estoy convencida que hoy en Televisión Española en Berlín, en la corresponsalía, podría seguir trabajando y cobrando muy bien y sería maravilloso. Pero si yo no puedo hacer lo que me gusta, pues bueno, pues ya no tiene motivo de ser. Me parece fantástico que lo puedas hacer. Claro, bueno, es un recorrido también. A veces hay... Claro, tú no sales de la carrera diciendo voy a hacer esto, ¿no? Pero... No, o sea, todo el mundo puede tener, me gustaría esto, lo otro, sueños, ¿no? Pero que lo puedas llevar a la práctica, que lo puedas hacer, ¿no? Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Bueno. Oye, en primera persona. ¿Qué es en primera persona? ¿Y cómo surgió la idea? Claro, pues mira, es curioso porque cómo surgió, fue un poco rocambolesco, si lo pienso. Yo tenía un programa que se llamaba Voces Silenciadas en Radio Nacional. Sí. Que si te fijas un poco por los títulos, todo responde a una filosofía de un periodismo social. Voces Silenciadas. A ese Voces Silenciadas le dieron un premio, que fue el Premio Rey de España, de periodismo por uno de los capítulos. En aquel momento hubo un tiempo de convulsión en Radio Televisión Española, cambio de dirección, movidas que yo no me enteraba porque yo siendo autónoma y haciendo mi trabajo con mis cosas no formo parte, formaba parte de lo que pueda moverse a nivel más político-administrativo de cargos y tal, ¿no? Pero es verdad que saltaron saltó la dirección, saltó tal, y de pronto se cargaron un montón de programas, entre ellos el mío. Pero se cargan el programa Voces Silenciadas, que te tengo que decir que era un programa muy trabajado, una hora de programa, era un programa muy chulo, la verdad.
Ujú, Se acaba ese programa y a los pocos meses me dan el Premio Rey de España. ujú, sí. Con lo cual se genera todo un movimiento del Premio Rey de España a un programa que ya han quitado de antena, que se llama Voces Silenciadas. Ah, La nueva dirección que entró en Radio Televisión Española en aquel momento fue invitada a la entrega de premios ah, sí, sí, sí. y me acuerdo perfectamente que el director de EF en aquel momento, La acabamos de echar. cuando hablaba de los premiados, Sí, sí, sí. habló de que por unanimidad se me había concedido el premio de radio por este programa de radio. Ujú. Y claro, y estaba toda la cúpula mayor de Radio Televisión Ah, Española, sí, los sí. recién llegados allí mirando y mirándome. Y aquello era como surrealista, a mí me parece surrealista. Digo, Estás fuera, ¿cómo es la estás vida a fuera. veces Sí, sí, ¿no? ¿Cómo es? sí, sí. Y Es bueno, paradójico, paradójico. es paradójico, claro. Sí. Entonces, como al poco tiempo, un montón de entrevistas, lo sabes. Y me acuerdo que en los pocos meses me llaman de Radio Televisión Española, me llama un jefe y me Ujú. dice, Sandra, me gustaría que hicieras algún programa social de lo que tú haces. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se te ocurre? Y en esa conversación de qué puedo hacer, pues no sé, pues a mí me gustaría en mi línea de lo social, yo quiero hacer reportajes, pero no el reportaje clásico, porque me parecen muy estándar, muy poco vivos, o sea, Ujú. la estructura clásica, ¿no? Y entonces hablando, le dije, "Mira, que te propongo hacer esto. ¿Y cómo le vas a llamar? Piénsate un título", me dijo. Y me acuerdo que estuve como unos días pensando en posibilidades de títulos y al final dije en primera persona. Se lo comenté, le gustó y digo, mira, es que en primera persona yo creo que quiero que refleje lo que yo quiero hacer, que es que me lo cuenten, los protagonistas a su manera, en su entorno y como ellos lo vivan, ¿no? Yo no soy la protagonista, son ellos en primera persona. Y bueno, y empezamos un poco experimental, ¿eh? Porque empecé a hacer ese tipo de formato de reportaje que es un poco distinto al clásico, ¿no? De música, introducción, entrevista, música, entrevista, un guión pequeño del locutor, entrevista, o sea, Ujú. estas partes tan hechas que yo creo que la radio es calle, es vida, es oficio, entonces no hay que estar encorsetado. Ujú. Hay que dejar que se fluya y que la gente se mueva y se exprese Sí. y como vaya, vas. Y yo creo que tienes que fluir ahí en esa realidad tal Ujú. cual es y suena. Sí. Entonces, bueno, pues funcionó, la verdad es que funcionó, la gente no sabía muy bien de qué iba esto, pero ni yo misma, ¿eh? Yo tenía como la intuición de por dónde podía ir y salió, y la verdad es que tuvo un montón de premios, porque fue como, hace 14 años, Ujú. un formato muy raro, muy diferente, que a la gente le gustaba, llegaba mucho la manera de contar las historias, y durante muchos años tuvo un montón de premios y la verdad es que fue una etapa impresionante del programa. Era una hora de programa además Ahora. Ujú. y fue así durante bastantes años. Y eso, se llevó un montón de premios y demás, pero sobre todo yo creo que era por la manera de tratar los temas, por la manera de llegar a la gente, porque era otra manera, ¿no? No es el protagonismo del periodista, yo los periodistas, hay un ego en el gremio periodístico que es impresionante. Entonces, cuando llega el periodista parece que ha llegado el rey, ¿no? La Y estrella. yo creo, la Ujú. estrella, ¿no? Y yo creo que no, y menos en lo social, cuando llega el periodista, llega la persona más humilde que tiene que llegar a Ujú. formar parte y a preguntar desde la humildad y a querer saber y a empaparte de esa realidad mmm, por, porque son ellos los que te la van a contar, no vienes Sí, tú sí, a sí, sí. contar algo que no sabes de qué va. Entonces, rompiendo un poco sí, esos roles, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo creo que por ahí funcionó y bueno, y se sigue manteniendo. Yo creo, hombre, ya no es novedad, ya el formato está muy escuchado, sí, tal, sí, pero yo creo que sigue pero llegando. sigue estando fresco. Sigue estando Sí, fresco. Y tiene, o sea, tú vas a ver cómo es su vida. O sea, qué es lo que claro. qué es lo que están haciendo en ese momento. O sea, es como si tú llegaras allí, ¿no? De repente y formaras parte, te iba a decir su familia, ¿no? Pero de alguien cercano, ¿no? Que está hablando con ellos, ¿no? Y el que lo escucha, ¿no? Pues parece que esté allí observándolo todo. Es todo Esa es muy la natural, idea. es todo muy Esa es la natural. idea. Ujú. Esa es la idea. Yo siempre se lo digo a la gente cuando voy a grabar, digo, mira, yo lo que quiero es que quien escuche esto, Ujú. que cierre los ojos y esté aquí.
se haga la idea de que está aquí con nosotros, pues tomando un café o viviendo o haciendo esta práctica o da igual lo que hagamos, ¿no? No quiero que dejes de hacer nada de lo que tú haces habitualmente para Claro. que yo llegue, ¿no? Vamos a, y esto es difícil, ¿eh? Porque nadie es muy poca gente, o sea, cuesta. Yo creo que también es oficio y que luego hay que tener un poco de empatía y tener como esa humildad para llegar y formar parte de, porque según tú entres, te abren la puerta y te incluyen, ¿no? En su realidad. Según llegues, no. Entonces yo creo que Claro. tiene mucho que ver en cómo tú te acercas, ¿no? A esas historias y a esa gente. Y luego a mí es que es verdad que me interesan de verdad las historias. Claro. Yo tengo un colega que me decía, tú es que eres como la periodista social de los medios, eres como la trabajadora social de los medios o algo así, ¿no? Pues a lo mejor sí, yo también me identifico mucho con los profesionales de trabajo social, o sea, son personas que yo las admiro, ¿no? Y creo que hacen una labor maravillosa. Entonces, todas esas personas que en el día a día están conviviendo con lo social, me parece que los admiro. Entonces, realmente me encanta aprender de ellos, ¿no? Y de los colectivos con los que se mueven, con quienes están. Bueno, de escuchar, que además es algo que no hacemos. Escuchar Claro. activamente, ¿no? Y dejar que los silencios fluyan y no tenerle miedo al silencio, ¿no? Tenerle miedo a escuchar activamente y dejando que hablen. Sí, Ya está. solimos oír mucho a veces, ¿no? Pero escuchamos poco. Sí, sí, sí. Demasiado. Oye, y tus últimos programas Mm, has hablado del tema de los refugiados de Ucrania, de los ucranianos, ¿no? mm, Bueno, ya sabemos lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que está en guerra, ¿no? Porque Rusia la ha invadido, ¿no? Y hay como 5 millones de refugiados que han salido de Ucrania y bueno, y luego 11 millones de desplazados dentro del país, ¿no? Y tú has hecho un par de entrevistas, ¿no? Creo, sí, reportajes, he hecho varios. reportajes, Reportajes, ¿no? entrevistas Ujú, para construir la memoria y luego reportajes también, sí. ujú. ¿Y qué es lo que has sacado en claro de estos trabajos en concreto? Pues yo creo que es que al final la historia se repite, ¿no? Sí. Yo creo que tú al final el conflicto puede ser uno. El otro día estaba hablando y en breve voy a entrevistar y hablar con un chico de Afganistán, uno de los que fue traductor en su época, en su momento y que vive refugiado en España, Ujú, de Afganistán, que salió en la primera oleada y que ahora con la última situación también, cuando los talibanes entraron en el poder, pues sí, este consiguió sacar a verano. su familia Ujú, este verano, ¿no? Entonces al ujú, final yo he hecho muchísimo tema de inmigración. sí. Tenía un programa que se llamaba El Locutori durante Ujú, muchos años en Radio 4, que era todo locutorio. de inmigrantes Ujú, y de refugiados y gente que desplazada, ¿no? ujú, Entonces estuve muchos años haciendo ese programa, El Locutori. Y cuando no existían móviles y ellos llamaban a sus países de origen a través de la radio y podían ujú, hablar desde la radio con ellos, ¿no? sí, Entonces, yo además he vivido en Alemania, en Berlín, y yo no era refugiada, pero por ejemplo vivía en el barrio turco. Entonces, la gente con la que yo vivía, convivía, mis vecinos, tal, eran casi todo turcos, ¿no? Eh, y he viajado mucho también. Entonces, la verdad es que el tema de los refugiados y desplazados, estamos hablando de Ucrania, pero al sí. final independientemente de cuál sea el conflicto y cuál sea el país originario de ese conflicto, Es universal. exactamente, Mm, la necesidad de salir para vivir mejor, para no morir, ujú, y con lo opuesto, se repite a nivel humano, me refiero. ujú, sí, El contexto político, social, histórico es diferente, pero la realidad, sí, la realidad pura y dura de una familia saliendo con lo opuesto, dejando su vida atrás, ujú, con la incertidumbre más grande, diciendo voy a ir a vivir a un sitio, no sé dónde, ni cómo, ni por qué, ni de qué voy a vivir, eso se repite constantemente. ujú, Entonces, te das cuenta que con la guerra de Ucrania, pues es un poco otra vez lo mismo, ¿no? Es ujú, decir, de nuevo, millones de personas ujú, que quieren salvar la vida sí, y se ven obligadas a irse. ujú, Y entonces claro, es que es tremendo porque es como que la historia se repite de Venezuela. Yo también he estado viendo un montón de historias de familias venezolanas que han tenido que salir, ujú, pero amenazadas de muerte. ujú,
Entonces, la amenaza de la vida a la vida, al final lo que genera es la misma situación, es todo el rato. Esto pasa continuamente, lo que pasa es que hay momentos concretos, ¿no? Que de repente es noticia, ¿no? Porque pasa algo súper impactante, ¿no? Y el foco se va hacia esas personas en ese momento. Se puede mover el foco y esas personas seguirán ahí con sus problemáticas y quizá ya están más olvidadas, ¿no? Un poco, es un poco lo que veo a veces cuando hay este tipo de conflictos y bueno, y los que también se mueven por no solo conflictos bélicos, sino por razones económicas o bueno, porque es una situación que es muy, muy difícil, ¿no? En el país del que viene. Claro, sí, sí, además bueno, a mí me contaban muchos que es que lo de esta guerra ya se estaba mascando en el aire con tiempo, hace ya tiempo, es decir, Ujú, que para muchos era la esperanza, ¿no? A la que te aferras de que no sea, no sea, no sea, ujú, pero que en el fondo muchas familias o gran parte de la población de según qué zonas ujú. ya lo estaban como diciendo, en cualquier momento podría pasar. Sí, Lo que pasa es que nadie se quiere creer una realidad así cuando tampoco os parece que sea inminente, que no vaya a ser, que no ujú, sabes. Es decir, yo lo que creo es que al final se repiten, ahora son familias de Ucrania, ujú, no hace mucho hablábamos de las de Ucrania. Yo por eso estoy volviendo, yo sigo haciendo historias ujú. Sí, con los MENA, por ejemplo, ¿no? Si yo ujú, sigo, o sea, es verdad que he hecho historias de familias ucranianas y voy a seguir haciendo y voy a hacer más. sí, Eh, pero no olvidando, por ujú, ejemplo, pues mira, te digo, en breve tengo una entrevista mañana en concreto con un chico ujú, de Afganistán. Pues porque las otras vidas siguen, ¿no? No quiere decir que ahora estén los ucranianos. Y además, fíjate, algo que ha sido insólito es ujú, cómo, por ejemplo, el gobierno de España ujú. les ha dado cobertura Sí, eso es verdad. y está dando cobertura jurídica, administrativa, facilidades para trabajar, que Ujú, está muy bien. O sea, es la primera vez. Entonces, ¿en qué se diferencian? En que todas estas personas que están saliendo, como han salido en otras ocasiones, para salvar la vida, estas personas, a diferencia de gran parte del resto, que han escapado por una guerra también, ujú. lo van a tener más fácil. Claro, yo creo, eso sabes por qué creo que es, porque es Rusia. O sea, estamos en guerra con Rusia, entonces el trato que se le dé a los ucranianos, ya dejando de lado el tema de si quieres ver de cercanía o todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, es un tema, hay un tema político de por medio. Claro, los Y afganos cuando mejor llegaron, para ellos, y mejor para ellos, evidentemente. Pero, claro, claro, pero cuando llegaron los afganos después de que entraron los talibanes, que entraron un montón de familias y vinieron, que claro, ocurrió, no, esas no, no, personas están haciendo el recorrido. Es verdad que el asilo lo van a tener, porque es con una guerra ellas, ¿qué pasó? reconocida, es decir, no son como los africanos que puedan venir reclamando asilo y ahora hay que Sí. estudiar si efectivamente tu país africano tiene o no una guerra, si y el asilo, si te lo dan o no te lo dan, tarda un proceso muy largo en el que tú mientras vas sobreviviendo, ¿no? Hasta darte la documentación adecuada para que tú puedas trabajar. Sí. En cambio, bueno, pues con los afganos que llegaron están haciendo todo ese tránsito de papeles. Sí. Es verdad que el reconocimiento al asilo es más rápido. ¿Por qué? Ujú. Porque era declarado que los talibanes en esa situación no había que estudiarlo. Tú vienes a Afganistán en la época de aquella, te doy el asilo. Es un trámite y te lo voy a dar. Si has venido de África, de un país en el que hay que estudiar si sí, si no, no sé si te lo voy a dar. Te Claro, voy a tener ahí viendo si te lo doy o no te lo doy. sí. Ahora tú vienes de Ucrania y es que no tengo ni que estudiarlo, es que tal cual No, llegas, voy a automático. adelantar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no sé, si lo piensas un poco fríamente, Ujú. es una especie de tongo, ¿no? Sí, una doble vara de medir, ¿no? Una especie de tongo Mm, que tú vivas una situación en la que puedes perder la vida y decides irte para no perderla, si te sí. ocurre viniendo a Afganistán, si Ujú, te ocurre viniendo de África o si te ujú. ocurre pues ahora dentro de lo que ha sido la Yo guerra con... entrevisté ya hace años, ¿no? Una persona del Mali, ¿no? Que llegó aquí, ¿no? Y intentó llegar a España varias veces, ¿no? A través de una balsa, ¿no? O sea, fue hasta Canarias, ¿no?
y lo tuvo muy difícil, ¿no? Pero al final consiguió llegar, ¿no? Estuvo en una cosa que se llamaba antes los cuarteles de San Andreu, no sé si conoces un poco la zona, ¿no? Era unos serie de edificios abandonados, ¿no? Y se llenó de gente refugiada, gente que venía de otros países, ¿no? Y al final este hombre consiguió trabajo, consiguió regularizar su situación, ¿no? Y hacía viajes a su país para ayudar a su familia, ¿no? Y a su país, ¿no? Pues era, no recuerdo ahora su nombre, pues, porque hace años ya, pero claro, es uno de los que lo tuvieron difícil. Tuvo suerte aquí al llegar, tuvo suerte. Claro, bueno, yo he estado en Port Louis, en Senegal, ¿no? Es uno de Ujú, los puntos de partida sí, de los cayucos. los cayucos, sí, sí. Pues hay La algunos crisis, sitios de punto de partida que son de aquello que hubo, Mali y San correcto, Luis en Senegal, ujú, es un lugar de sí, sí, salida. Yo cuando estuve yo estuve en Senegal, en Port ujú, Louis, haciendo un programa, un reportaje, ujú, bueno, no, para el libro de Voces Silenciadas, entrevistando a las viudas de los cayucos. ujú. Es una asociación de mujeres, madres y mujeres, cuyos hijos, familiares, maridos, chicos, han muerto en el mar. Son las viudas de los cayucos. Y Hubo yo estuve allí, la crisis de los cayucos, claro, ellas son las viudas de los cayucos. ah, son las viudas. Las viudas. Este hombre Las- se llama Kasum Konate, Kasum sí, sí. Konate, Kasum Konate. Pues Y yo estuve con llegó, ellos y yo cuando sí, estuve en Senegal, en Port Louis, la noche que yo me iba, salían 3 cayucos. Y yo ujú, estuve con las chavalas, los chavales que estaban preparando el viaje, sí, me acuerdo perfectamente, vamos, y fuimos ujú, a los trajes, como no les habían dicho nada a los padres, ujú, ni a las madres. Había gente que hacían trabajo para convencerles de que no se fueran. ujú, Chicos que ya habían ido, a uno de ellos se le había muerto su hermano en claro, brazos, en un cayuco. ujú, Este chico hizo el viaje 4 veces y a sí. la última dijo, ya no me voy más, me voy a quedar aquí para intentarles explicar que no vale la pena irse. Esto es lo mismo, esto lo decía también él. Esto lo Claro, decía él porque él vio muchos que perdieron la vida en el camino claro, un montón. o que no consiguieron entrar, ¿sabes? Tuvieron que volver. Sí, sí, Claro, sí. porque sabes que también hay el tema de las mafias, ¿no? Que, bueno, que son traficantes de seres humanos, a fin de cuentas. Sí, sí, sí. Bueno, yo no hace mucho hablé con un par de ellos Sí, y les cobran 1.500 euros. claro, En fin, tengo estas cifras, claro. he hecho mucho, conozco muy bien Ujú, el tema de la inmigración, porque me he dedicado muchísimos años a ella y sigo haciéndolo, vamos. ujú, Entonces, y he estado además en los lugares de origen donde salen, he ujú, estado en Nigeria, he estado, en fin, que creo que conozco un poco he estado en sí, Costa, en Guinea, Bissau también. ujú, lo fue eh, Guinea. Ujú, entonces, bueno, son lugares donde efectivamente, por eso te lo digo, que a veces es un poco una lotería, ¿no? ujú. ¿De No, dónde yo lo vienes? de Ucrania creo que hay un tema político, evidentemente. Hay un tema político y bueno, y bien por ellos, bueno, lo suyo será que pudieran vivir donde están. O sea, que no hubiera esta guerra allí, ¿no? Que acabara, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Porque cada vez se va Hombre, complicando más. todo, ellos les encantaría volver. O sea, Claro, no hay nadie que haya venido por voluntad, pues han salido mucha claro. gente que vivir. No, o Entonces sea, ellos, vienen lo que aquí porque no pasa, quieren que les caiga una bomba en la cabeza, bueno, y es básicamente. que muchos lo han perdido todo. Han perdido todo, ¿sabes? Tú imagínate que miras por la ventana y te dispara un tanque a la casa de al lado o a la tuya. Es que esto Haríamos lo sí, mismo, haríamos lo claro, mismo. ¿qué haríamos? Claro. En fin, en la historia de España, yo estuve investigando, bueno, el periodo, cuando acabó la guerra civil, tú sabes que hubo muchos españoles que salieron de España en el exilio. Mm, Muchos fueron a México, que es sí, quizá el caso más conocido, pero también fueron muchos al norte de África, ¿no? mm. Al norte de África. Y luego acabaron en Argelia o acabaron en Túnez. Cuando se independizó Argelia, muchos fueron a Francia. No llegaron a España hasta que terminó la dictadura, la mayoría. O sea, quiero decirte que cada país ha tenido etapas que se parecen mucho a las que viven personas hoy en día en otros países, ¿sabes? Mm, sí, sí. Pasa que desde nuestra perspectiva es diferente. Eh,
fijado que tienes mucho interés por los libros, tú. Sí, bueno, porque me gusta escribir, ¿no? Yo creo Sí. que raro, bueno, no sé, a los periodistas yo creo que es como bastante, forma parte, ¿no? Sí. Escribir y leer, a mí me encanta leer, me encanta escribir y yo, por ejemplo, escribo desde que tengo 10 años que escribía cosas. Sí. Todavía las guardo hasta con cariño, ¿no? Esas libretas escritas. Entonces, me gusta mucho escribir y me parece además que a mí lo del folio en blanco y darle rienda suelta me parece maravilloso, porque es terapéutico, es que es como, es una especie de liberación, ¿no? No Sí, sé, sí. Te tiene, transforma. Yo creo que lo vives. O sea, cuando tú coges tus pensamientos y los plasmas en una hoja de papel, yo creo que es una forma de expresión, ¿no? Y de reflexión contigo mismo, totalmente, sí, sí. Yo creo que ¿sabes? además es terapéutico, Sí. es sanador, Ujú, no sé, yo creo que a veces es una especie de conversación contigo misma ujú. Sí, que te aclaran las ideas, te las baja a tierra, te hace ver con perspectiva las cosas, no sé. ujú, Es como que el papel te pone la distancia necesaria para ver las cosas de otra manera, ¿no? Y asentarlas. ujú. Yo creo que es muy interesante escribirlas y leer historias, ¿no? Te comentaba bueno, ahora pasaremos a un proyecto que has hecho, pero yo me acuerdo del programa que hiciste en una librería de libros de segunda mano, que se llama aún Libres Lliures, Sí, sí, aquí sí, sí. en el barrio de Sí, la Verneda de Barcelona. sí, totalmente. Y yo fui allí después de escuchar Ah, su qué bueno, existencia en el programa, sí, sí. qué bueno, qué Y bien. fui varias veces, ¿eh? O sea, hace tiempo que no voy, bueno, con el COVID y tal, Sí, pues claro, claro. he dejado cosas, ¿no? Sí, Ahora, sí. ahora volveré y es un proyecto francamente interesante, ¿no? Porque Sí, puedes encontrar todo tipo de libros, algunos que son difíciles de encontrar, los encuentras allí. Es un poco sí, como ¿sabes? Los Encantes sí, o sí, sí, como el sí. Rastro de Madrid, ¿no? Pero, claro, allí es que ibas a mirar, me voy a ver un libro, y al final te Y llevabas llevas poco. 10 libros. Sí, 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 Es sí, que sí, a totalmente. mí me pasaba siempre, o sea, siempre que Sí, iba. sí, 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 era maravilloso. A mí es cuando me enteré del proyecto dije, Sí, tengo que hacer algo, tengo que contarlo. sí, y Porque me aparte puedes parecía, dar libros tú también, puedes dar claro, claro, es libros, que sí, sí, son libros, no, libros, que están libres. sí, Tú vas allí y ujú, es el libro viajando, llegando, ujú, volviendo. Era maravilloso, me encantaba esa idea, me encantó el proyecto y ujú, son esas ideas que gracias a, dices, ¿yo qué capacidad tengo? Bueno, pues lo puedo contar, a lo ujú, mejor alguien lo copia, a lo claro, mejor alguien se entera y le da ujú, vidilla a eso. ujú, Es como ayudar a que eso siga viviendo, ¿no? En cierto modo, en el momento en el que tú lo visibilizas y lo cuentas, y qué maravilloso, qué ilusión me hace que tú hayas ido Mira, después allí, porque a mí ese tipo de cosas, que tenga un sentido y que mira, luego genere cosas, a mí me encanta. yo tengo una debilidad por los libros, o sea, de siempre. O sea, me gusta escribir, pero me gusta mucho leer también. Y tú no sabes que tú puedes encontrar un libro allí de pura Ujú. casualidad y tú no sabes la cadena de consecuencias que puede traer eso. Total. Y a Sí, veces sí, nos sí. paramos a pensar, ¿no? O sea, mírate, o sea, para que veas que tengo muchos libros, Sí, 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 sí. ¿sabes? O sea, no lo veis, ¿no? Pero le acabo No, de sí, sí, enseñar, sí, 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 le acabo de totalmente. enseñar mi librería, Sí, sí, eh, sí, lo he visto. que bueno, que me la he ido formando estos años, ¿no? Bueno, por mis estudios, tengo muchos libros que están relacionados con mis estudios, ¿no? Pero me encantan las novelas, por ejemplo, ¿no? Los Sí, clásicos, sí, sí, sí. o sea, Sí, es sí, tú una aquí no lo debilidad. ves, ahora no lo ves aquí, pero yo también tengo una librería. Y lo que pasa es que yo me he mudado muchísimas veces de muchas casas. ¿Y te has Eh, olvidado libros o no has podido no, llevártelos? no, no me he olvidado. ¿Qué ha pasado? Voluntariamente he dejado librerías, o sea, pero Has te lo digo dejado en serio. librerías. Ujú, O sea, sí, me he llevado las cajas con los libros. Yo, por decirte, en Alemania viví sí, 5 años, me mudé 5 veces. En Madrid me mudé 2. En sí. Barcelona me he mudado 3. Claro, ¿y dónde vas Estuve en con las cajas? Sevilla y llevo 4. Entonces, Claro. Ujú, en Bruselas viví un año. O sea, he llevado una vida muy nómada. sí, Entonces, me he ido llevando como mis libros, mis cajas. ujú, Hay cajas que van donde yo vaya. claro. Pero luego, por pura necesidad, he tenido Ujú, que. Y yo me acuerdo de irme, por ejemplo, a un piso de Barcelona ujú, con una pared entera. O sea, era tremendo lo que tenía ahí de libros. ujú, Y me fui, seleccioné las cajas y tal, y me acuerdo que ese piso cuando me fui le dije al que llegó, te voy a dejar
la librería, ¿te parece bien? Y aquella persona, la cara que se le quedó, dijo, ¿de verdad que me vas a dejar esto? Dije, mira, yo no me puedo llevar más, porque donde voy además era un sitio más pequeño, Vale. iba a estar viajando, digo, yo me voy a llevar mis cajas. Pero todo esto, si tú quieres que te lo quite, me lo dices, porque voy a hacer jornada de puertas abiertas y que vengan amigos a llevarse lo que quieran. Bueno, Y lo yo que te veo, digo, yo esto lo he hecho mucho. Entonces, a mí las ideas ujú, estas de los llibres lliures y sí, 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 sí. tal, por ejemplo, me gustó la idea porque yo también participo de eso. Ujú, A mí me encanta irme y dejar libros, sí, que me encanta. Me llevo los que son imprescindibles, pero es verdad que en vale. muchas casas he dejado muchas librerías, pero voluntariamente, además de decir, bueno, ya me quiero encontrar, quiero espacio para otras cosas Ujú, y lo que me llevo, ¿no? Pero sí. Yo es que creo que los libros que has leído y te gustan son importantes para ti, los llevas dentro, mm, sí, sí, ¿sabes? totalmente, claro. Y soy del parecer que somos como somos en parte también por lo que hemos leído, Claro. ¿sabes? Y bueno, esto me lleva a este proyecto, ¿no? Que hiciste en una cárcel, ¿no? Sí. Que acabó siendo un libro, ¿no? El de Cartas para la Libertad, ¿no? Mm. Que se compone de una serie de cartas de cuando tú estuviste ahí haciendo un taller, ¿no? Un taller de Sí. escritura. Bueno, de escritura no, no, no. Esto, fíjate cómo es también. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Explícamelo. No, yo estuve Era, en... pero era, Bueno, yo he era, hecho muchos reportajes mm, en prisiones, porque dentro sí, de mis temáticas sociales, pues ujú, un mundo que me ha traído siempre es el tema de la cárcel, ¿no? sí. Eh, ¿Por qué? la libertad, la falta de libertad, todo eso. El Ujú, concepto de libertad me parece muy interesante. vale. Entonces, estuve y he hecho muchos reportajes. Cuando escribí en El País Semanal, yo estuve escribiendo en El País Semanal también, en el EPS muchos años, Sí. y escribí, por ejemplo, sobre cárceles. Ujú, Luego he hecho muchos, periodísticamente, en los diferentes ámbitos que he tocado, en radio, en televisión también, ujú, y en prensa he estado en prisiones, vale. en bastantes. Y he contado historias de formas de hacer prisión. Bueno, creo que conozco un poquito. Entonces, en uno de los últimos reportajes que hice, aquí en Ujú, Sevilla, en prisión, hice uno sobre el aula de la cultura, que la Asociación Solidarios para el Desarrollo hace un trabajo los viernes de aula de la cultura en el que lleva la cultura a la cárcel, ¿no? Y yo fui a hacer sí. un reportaje, un programa de en primera persona, precisamente de la presentación de un libro Ujú, de Carlos Torrero, que presentaba un libro allí, y estuve grabando y estuve en todo el taller, bueno, el taller, la presentación de ese libro, y de ujú, pronto los presos empezaron a leer cosas que ellos habían escrito, ¿no? ujú, De una sí. forma muy natural. Y yo, que he estado mucho en prisiones, siempre he pensado Ujú, que las cartas, a mí me encantaba escribir cartas de pequeña. vale. Sí, cartas, me encantaban las cartas y me gustan las cartas. Ujú, Entonces yo me acuerdo que pensé, aquí en prisión que no tienen móviles, ujú, la comunicación es mucho más escueta, difícil, claro. complicada, digo, yo creo que hay que escribir cartas. Las Ahora, cartas. en el Ujú, mundo en el que vivimos, además, en ujú, el que las cartas ya no se hacen, no se envían. ujú. Correos ya no envía cartas, Correos envía notificaciones, Facturas. facturas, pero las Mm, cartas, mm, aquellas maravillosas cartas con su remitente, con sus dibujos, con sus cartas y letras escritas en un sobre ujú, y peteado, todo eso no existe. Pero yo tenía la intuición, a veces también te mueves un poco por las intuiciones y yo me muevo mucho por ellas. ujú, Em, tenía la intuición de que en prisión lo de las cartas tenía que vivir, tenía que seguir viviendo, ¿no? ujú, Y me acuerdo que le dije a Solidarios para el Desarrollo, me gustaría mucho ir un día ujú. y proponer un taller de cartas. Y me dijeron, ¿de cartas? Digo, sí. Digo, no, bueno, no sé exactamente muy bien de qué. Ya. Digo, pero quiero ir un día a ver si tiene sentido lo que yo creo, ¿no? Ujú, Y me acuerdo que cuando llegué el primer día, Solidarios para el Desarrollo le pareció bien y me dio como tú no puedes entrar en prisión si no vas o a hacer un reportaje o ujú, eres personal que trabaja en prisiones ujú, o vas amparada por una ONG o una asociación que ellos tengan como certificada, por decirlo de ujú, alguna sí. manera. Entonces le pedí y me dijeron, vale. Y dije, a lo mejor es un día y ya no vuelvo, es que no sé si esto va a tener sentido. Ujú, Pero cuando llegué allí y les pregunté, ¿vosotros escribís cartas? ujú, Abrí como la caja de Pandora. claro. Porque el mundo de las cartas de pronto es un mundo
impresionante el que se vive ahí en prisiones. ujú, La carta es el tesoro más preciado. Hay 1000 millones de cartas, de estilos, de formatos de cartas, ujú. de diferentes cartas que tú jamás has imaginado que eso es una carta, pues ellos tienen cartas muy distintas a las clásicas, ¿no? Entonces, aquello de pronto se convirtió lo vi claro, digo, esto es un filón, o sea, a mí me parece súper interesante. Y yo no Ujú. iba como periodista, iba como voluntaria de Solidarios para el Desarrollo Sí, y no íbamos a escribir, íbamos a leer las cartas que ellos reciben o que ellos escriben. vale. Y esta era la idea, era vente Ujú, con tu carta. ujú. Y entonces muchos me decían, pero ¿me vas a enseñar a escribir? Me decían algunos, digo, no, no, a escribir no, tú tráete tu carta, la que hayas recibido, la que tú quieras enviar, la que te gustaría escribir, no lo sé, lo que tú Sí, quieras. Y a partir de ahí fue maravilloso, ujú. porque pasaban cosas inéditas, muy fuertes, unas emociones, se generó un grupo maravilloso, además era el módulo de respeto, también es verdad. Módulo mixto, Sí. eran todos hombres, pero el módulo de respeto. Cuéntanos qué es esto. El módulo de respeto es un módulo en el que llegan los presos que, bien por edad, que sean mayores, bien porque ya han cumplido una parte importante de la condena, Ujú. bien porque el equipo de tratamiento le parezca adecuado que vayan a ese módulo. Es donde hay una cierta autogestión por parte de los presos, donde se han de cumplir ciertas normas de respeto. Entonces, digamos que quien llega un poco a ese módulo es gente que está un poco más trabajada, Vale. ¿vale? Entonces, había gente muy culta, había gente Ujú, que le encantaba leer, tienen bibliotecas, allí tenían una biblioteca que gestionan ellos mismos. ujú, Entonces, bueno, pues venía gente que escribía muy bien, ujú, gente que no sabía escribir y estaba en aquel módulo pues porque interesaba que estuviera en aquel módulo, también a veces para evitar conflictos en otros módulos se reparte la gente de la mejor manera posible. ujú. Entonces, era muy variado, pero sí es verdad que un grupo constante y muy interesante se Ujú. aficionó y decían que para ellos ese era el mejor rato que Claro, había, claro. porque era un rato de libertad, era un rato de complicidad, era un rato Un momento de evasión también, ¿no? claro, de Hacer evasión, volar un poco la de imaginación, ¿no? Claro, salirse, de salirse también de la rutina carcelaria. sí. En fin, entonces se generó allí, tengo que decir que fue impresionante todo lo que allí se vivió, me pareció brutal. A mí personalmente Ujú. y a ellos, ¿no? Y entonces me daban las cartas me las daban. ¿Tú crees que este tema de las cartas, leerlas y escribir sus propias cartas, esto también es una forma terapéutica, ¿no? Para ellos, ¿no? Me imagino, ¿no? Un Totalmente, poco lo era, ujú. totalmente. O sea, ahí Reflexionar, ¿no? También, ¿no? De los errores que han cometido, ¿no? Todo, un poco, había todo tipo de cartas, había todo tipo sí, de cartas. Desde carta de amor, carta del perdón, la carta de reflexión, la carta para uno ujú, mismo, la carta para el juez, la carta para otro colega de prisión de otro módulo, de otra ujú, cárcel donde sí, habían estado. ujú, ujú, Habían, vamos, incluso hay gente que fueron casi 2 años ujú, y algo de taller, sí, yo creo, hay historias como la de la oreja que es impresionante, ¿no? Un sí, chaval que llegó que estaba absolutamente drogado, ujú, que te miraba y no te veía, ujú, tenía la mirada perdida, que cuando llegó me dijo, ¿tú me vas a enseñar a escribir? Y yo le dije, no, pero ven. Y ujú, él no sabía ni a lo que iba. Y de pronto, cuando empezó a escuchar las cartas, a ver que la gente escribía cartas, ujú, que no era importante cómo escribías o no escribías, si habían faltas, si escribías bien, mal, no era importante, lo importante era lo que tú contabas, o sí, lo que querías contar, o lo que querías decir, sí, o lo que querías leer de alguien que te había escrito. ujú, Coge un trozo de papel de mi libreta y me dice, ¿me das un cacho de papel? Le digo, claro. Y de pronto escribió 5 líneas que nos pusieron a todos los vellos de punta, ¿no? ujú, Este chico llevó a 5 años en prisión. sí, Su equipo terapéutico, su psicólogo le decía que escribe, que te va a ir bien. Él nunca escribió. ujú, Era un hijo de narcotraficantes, un niño que ujú, nació en una familia de narcos. sí, eh, que luego además, fíjate, con el tiempo me dio su historia de vida ujú, en unas hojas escritas para que yo la conociera. Pero escribió 5 líneas pidiéndole perdón a su madre. ujú, Pidiéndole perdón a su madre y que ahora ya entendía por qué su madre se enfadaba tanto con él.
y que estaba muy triste de que su madre hubiese muerto estando él en prisión y que él no ah, hubiese podido pedirle perdón. ah, Esa persona, mm, en aquel momento, todos se levantaron los compañeros, le dieron un ujú, abrazo. Aquello fue impresionante. Y desde ese ujú, momento este chico no dejó de venir a todas las sesiones, empezó a ujú, escribir compulsivamente. ujú, Uno de los que estaba allí en el taller como que lo padrinó y, y en este tiempo dejó las drogas, está en un proceso ahora de tratamiento para desintoxicarse. ujú, estupendo. eh, o sea, fue un proceso durante 2 años. Este chico, cuando yo lo vi, a como se fue, que se iba a Málaga a un centro de tratamiento, Ujú, era otra persona. Y él decía, en gran parte ha tenido mucho que ver lo de las cartas. las cartas. Ujú, Entonces, o sea, entonces ahí pasaban cosas tan impresionantes ujú. que, A, que tenía a- mucho sentido, ¿sabes? a mí lo que me sorprende es que, a ver, o sea, que se haya perdido, lo de las cartas se ha perdido, tú lo has dicho, ¿no? O sea, ahora con internet, los teléfonos, pero cumplía su función. En la cárcel, que tú has vivido allí, bueno, tú has estado con ellos, cumple su función, ¿no? Pero cuando antes no había todos estos modos de comunicación que tenemos ahora, pues cumplía una función que se ha perdido también, perdido. El, el hábito de escribir cartas con tus amigos o tus seres queridos que viven en otro sitio, ¿no? Lejos de ti, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que se ha perdido, ¿no? Y que habría que ponerla en valor en algún momento. Pero Totalmente. Bueno, y ahí está, ahí, sí, ahí tiene mucho sentido. claro que De lo hecho, tiene. hablando con gente de correos, me Sí, decían, había uno que yo trabajado en correos, fíjate, yo estaba ahí en la cárcel y decía, yo me acuerdo de cuando iba a barrios muy conflictivos a sí. llevar cartas que venían de prisión, ¿no? Ah, Y ahora él estaba dentro. ujú, Entonces había situaciones muy. Entonces, bueno, son mundos muy desconocidos, ¿no? Pero que yo creo ujú, que también es un poco como te acercas a la gente. Porque, bueno, ujú. allí no se trataba de juzgar a nadie, se trataba de ver a la Claro, persona claro. detrás. Sí, 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 está claro. Cada uno está cumpliendo ya lo que la justicia le dice que tiene que cumplir y lo cumplen y ese no es el tema. Ujú, Pero detrás de esto hay muchas personas, historias de vida, ujú, hijos, padres, hermanos, parejas, em, que también lo viven, ¿no? De una manera y de otra. ujú. Es que, Sí, que a veces las circunstancias, ¿no? Pues son muy difíciles, ¿no? exactamente. Y que, bueno, claro, sí. hay gente reincidente, gente que no, gente que se Sí, equivocó y lo gente que se reconoce. equivocó, gente que tomó una mala decisión, pero también gente que se vio arrastrada, ¿no? A una Claro, claro. situación y acabó allí. Por ejemplo, Ujú, realmente cuando me contaba su vida, digo, ujú, es que no tenía otro final. Es decir, ujú, menos mal que el final puede ser otro, pero no tenía, este chaval difícilmente tenía otro camino que el que ujú, tuvo. Hijo de narcotraficantes, pues ujú. es que claro. La escritura definitivamente transforma a las personas, creo yo. Sí, yo creo que sobre todo las libera, ¿no? Yo creo que es para Las bien. libera. Siempre es para bien. Mm, Yo ujú, creo que casi siempre esa transformación de alguien que escribe es para bien, fíjate. ujú. Sí, sí, sí. Difícilmente es para mal. O sea, generalmente cuando alguien escribe es para bien y Ujú. te lleva para bien, ¿no? Entonces, bueno. A veces las redes sociales, ¿no? Parece que, que es para mal, ¿no? A Claro, veces. sí, pero eso no es escribir. Claro, yo Esos también son pequeños mensajes, ¿no? Y pero eso no es escribir. eso no es escribir. Eso no es escribir. Ni es periodismo tampoco. O sea, Tampoco, no. Eso no es escribir. Entonces, eso no es escribir. Eso es otra manera de comunicarse. comunicación. Ujú, Es comunicación, pero eso no es escribir. exacto. Ujú. Eso es, Estoy de eso es, acuerdo. eso Estoy es de acuerdo algo. contigo, estoy de acuerdo. Bien, tú sabes que, bueno, que yo por formación soy historiador, ¿no? Mm, Y yo creo que el periodismo y la historia están íntimamente relacionados, mm, ¿vale? Porque todo lo que está pasando hoy ha tenido un pasado, ¿no? Y bueno, y otro proyecto que tú estás, ¿no? En él, ¿no? Es el de construyendo memoria. Construyendo totalmente. memoria, ¿no? Que la memoria podemos diferenciarla un poco de la historia, en que es la vivencia, ¿no? De un pasado, ¿no? Que se ha convertido en historia también, ¿no? Pero vivencia por personas que o sea, personas que tienen memoria de haberlo vivido antes.
Y a través de pequeñas memorias, ¿no?, de diferentes personas, ¿no?, pues podemos hacernos una idea, ¿no?, de la historia general de un momento determinado, de un tema determinado. ¿Qué es construyendo memorias para ti? Pues construyendo memoria, fíjate, no es tanto irte a la memoria de la persona, no es tanto esto. ¿Qué Es es? como el recorrido de esas personas que son los protagonistas de Construyendo Memoria en las entrevistas. Ujú, Esas personas han hecho cosas ujú. que han generado cambios Sí, y que están construyendo memoria o han construido memoria con sus actos, con sus hechos, ujú, con sí, esas transformaciones que han generado alrededor. ujú, Es esa memoria que no está en los libros de historia. ujú, En el sí, libro de historia no te va a aparecer la historia de una persona que a lo mejor pues, ha tenido un hijo que tiene acondroplasia, ujú, llámase enanismo, sí, y ha generado hace 20 años una fundación cuando no existía nada, ujú, que es un centro de referencia, que ahora ya existe un tratamiento, no un tratamiento, pero una solución, ujú, que tras 20 años todo lo que esa persona, a través de un caso particular, ha construido para todas las personas que tienen ese mismo problema, ujú, sí, pues ese recorrido de estos 20 años, esta señora ha construido memoria, porque vale. ha construido, Ujú, ha generado movimientos, recursos, ujú, soluciones, ujú, respuestas, bienestar, salud, no sé, de una manera tan brutal que esa señora probablemente no esté en un libro de historia, no vale. aparezca, Ujú, pero ha construido memoria social, porque la memoria de cuando se empezó a hablar de personas con acondroplasia, a darle sí, respeto a una persona porque sea enana, cuando se empezó cómo ha cambiado la realidad de todo ese colectivo, ujú, es gracias, por ejemplo, en parte y gran parte, a un sí, caso de una mujer que en un momento dado empezó, ¿no? Entonces, claro, construyen memoria, porque eso luego va a quedar. Y a partir de ahí se va a seguir construyendo. Va a venir alguien que hará otra cosa y otra cosa, pero iremos construyendo memoria a partir de lo que otra persona ha hecho, ¿no? claro, Yo pero creo que contar esas historias claro, es eso. La memoria es un poco las historias personales, ¿no?, que en su momento podemos verlo así, que provocaron cambios, ¿no?, significativos para toda la sociedad. Podemos- eso es, sí. sí. Entonces, han Pasa. construido memoria Ujú, sin ser conscientes casi de lo que han hecho, ujú, porque sí. Ujú, están tan metidas, involucradas en su proyecto de vida, prácticamente, ujú. es proyecto de vida prácticamente que ¡uy! ¡Bomba! Esto es el directo, cosas del directo. Bueno, que es Una perra, grabado, se pero preocupa y ahora ha decidido que participa de esta entrevista también. sí, sí, quiere Bueno, participar, yo quiere creo. participar, pues ya está. Ella participa a su manera, pero sí, entonces por eso es construyendo memoria, porque además yo en estos 25 años Ujú. o casi más de 20, sí, de reportajes sociales y demás, me he ido encontrando con muchísimas personas Sí, que has han hecho muchas construido cosas memoria. de memoria tú, en primera persona. Sí, sí, pero que he hecho mucho, pero no te hablo de memoria histórica, ¿eh? Te hablo de esas personas que han construido memorias, que han construido, Ujú, que han hecho, que han generado tanto, que luego a lo mejor yo he hecho reportaje de eso que ellos han creado, de esa iniciativa, ujú, de ese recurso, de esa realidad mejorada, ¿no? En ujú, positivo. Pero me apetecía mucho irme al origen, ujú. irme a los orígenes, irme allí de donde nació esa semilla que hizo que cambiaran las cosas, ¿no? Ujú. Y esas personas se van muriendo, porque se van Claro, haciendo claro, la gente claro, va y luego eso desapareciendo, se puede perder, se puede perder, se pierde. Entonces, se yo pierde. creo que son historias que no hay que perder y que tienen que quedarse. La memoria viva, la memoria, las historias, la memoria social Ujú. que se ha construido, tiene que quedar en algún sitio. Y yo creo que un medio público como Radio Nacional pues es un buen lugar para atesorar Ujú. gran parte de estas historias, estas memorias, ¿no? De estas memorias que construyen memoria, es decir, que no es memoria pasada, no es que te voy a decir lo que... Lo he dicho mucho de memoria histórica, Ujú. pero me parece muy interesante contar las historias de la gente que está cambiando las Bueno, cosas, ¿no? es que la historia, a fin de cuentas,
el momento que vivimos hoy es producto de la historia, o sea, es que es así, o sea, tú no puedes decir esto, una realidad que tú vivas hoy, pues hace 3, 4 o 20 años, ¿no? Pues pasó una serie de hechos, una serie de cosas, acontecimientos y nos ha llevado a lo que somos hoy. O sea, Claro, no claro. Si podemos lo ver, piensas, el voto de la mujer, claro, pues, una historia, una mujer que hizo, unas ujú, mujeres que hicieron gestos, que ujú, hicieron cambiar cosas, claro, eh, y gracias a eso, pues por ejemplo, hoy es de lo más normal que una mujer vaya a votar. Bueno, claro, pues la historia de aquella mujer, ujú, se hicieron entrevistas y demás, pero pues sería una protagonista de Construyendo Memoria claro, contemporánea, ujú. para mí. Sí, 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 ¿Vale? sí. Para que quedase el testimonio Ujú, explicado por esa persona ujú, de por qué, de cómo, de quién es, de qué manera está cambiando, por qué, ¿no? ¿Y quién es? ujú, A mí en cuestión de memoria siempre me gusta preguntarle, ¿y tú quién eres, no? ujú. Esto en historia se utiliza el término a veces de microhistoria, ¿no? Microhistoria o esto que estamos hablando, ¿no? O sea, de personas con su pequeña historia, ¿no? Que conectan luego con la gran historia, ¿no? Que acaba afectando a todos. O sea, tú ves Ujú. un caso particular, ¿no? Y ahí, o sea, puedes llegar por inducción, ¿no? A algo más general. Y memoria, historia y periodismo están entrecruzados. O sea, yo cuando a veces enciendo la televisión, ¿no? Y veo que te cuentan un conflicto o cualquier cosa, ¿no? Yo digo a veces, bueno, está bien, estáis dando la noticia, ¿no? Pero a veces sería interesante no ver de dónde procede esto, ¿no? Hacer una contextualización histórica, ¿no? Para luego cada uno, pues, puede hacer su propia reflexión y opinión sobre lo que está viendo, ¿no? Pero está un poco cojo, ¿no? Y los historiadores a veces también pecamos, ¿no? De no saber explicar, ¿no? Cosas del pasado. O sea, que el mal a veces está por los dos lados, ¿no? O sea, tendrían los periodistas que saber un poco más de historia, ¿no? Y los historiadores saber comunicarla. Con lo que, Cierto. y estas entrevistas que estoy haciendo, bueno, pues se mueven básicamente pues, personas como tú, ¿no? Que estáis en el mundo del periodismo, en el mundo de la historia, en temas culturales también, y lo que vaya surgiendo, ¿no? Claro, sí, muy ¿Sabes? bien. Y una iniciativa también que tú estuviste haciendo es la de la Universidad de Sevilla, Ujú. que Sí, eso estuviste también allí fue voluntario totalmente, vamos. Eso con fue gente, la Universidad de la Experiencia, ¿no? sí, el aula de la El experiencia aula se de la llama. experiencia. La Universidad de la Experiencia la tenemos aquí en Barcelona. El aula de la experiencia. ¿Y qué hiciste? Es un programa de radio, ¿no? ¿Me comentabas? Bueno, eso fue un proyecto. Yo tenía ganas de hacer algo si quieres decir la verdad, empezó todo un poco. Yo fui allí porque quería atesorar, a mí lo de la memoria oral, Ujú, lo de las historias de las personas mayores y atesorar como la memoria ujú, de sí. personas mayores y tal, me gusta mucho, ¿no? Ujú, De hecho, tenía otro proyecto aquí en el barrio, que era Memoria Viva, ¿no? Que era recuperar las ujú, historias de la gente que ha sido alguien en el barrio, ¿no? Y ujú, entonces, siguiendo un poco esa línea, pues la verdad es que fui allí porque dije, bueno, la hora de la experiencia son ujú, personas mayores que quieren ujú, aprender y estudiar en la universidad. sí. Y quieren aprender. Entonces me parecía que era un colectivo muy interesante, ¿no? Recuerdo haber oído un programa en primera persona con mujeres Sí, que estaban ahí estudiando sí, 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 sí. ya Pero con yo fui una a hacer un cierta edad. reportaje. Claro, yo Sí, fui a hacer un reportaje para ver quiénes son, sí, ¿no? Y quiénes sí, son. sí, Y sí, lo recuerdo, estas recuerdo. mujeres, me parecía muy interesante, ¿no? Que alguien ahora Sí, con 70 años o con 60 sí, quisiera estudiar, ¿no? Y digo, pues son además gente de una generación que muchos no han podido estudiar, que no han sí, tenido tal. sí, Entonces, sí, sí, bueno, me parecía muy interesante. sí. Y a veces me pasa que la intuición me lleva a preguntar, ¿no? La curiosidad, a decir, bueno, ¿y Ujú, esto? Y al final hice un reportaje, o hice varios, de hecho, ujú, contando un poco historias de gente de allí, y quiénes eran, y qué hacían, y por qué, y qué era eso, ¿no? ujú, Y entonces, un día me llama el director de la unidad de experiencia y me dice, Sandra, hay una propuesta de hacer algo de radio aquí, y como tú eres de radio y has hecho varios reportajes aquí y tal, claro, y te conocen, ujú, ¿por qué no vienes un día a contar? Y un día fui a contarles el tema del periodismo y la radio, ujú, y sí, así. Y entonces
más tarde, una de las mujeres que estaba allí le propuso al director hacer algo de radio. Y me llamaron y me dijeron, y entonces me dijeron, hemos pensado en ti. Pero todo esto y fue voluntario, o sea, sin cobrar nada, era como... y me involucré, me pareció interesante y dije, venga, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y me acuerdo que les propuse, ¿os parece que seáis los reporteros del aula? Vosotros sois los reporteros propios de vuestra aula de la experiencia. Pero eran personas venidas de mundos muy diferentes y nadie era periodista, claro. Entonces eran hombres y mujeres que, pues una había sido administrativa, una profesora de universidad, la otro ingeniero, el otro carpintero, en fin. Y no tenían ni idea, ni de radio, ni de comunicar, ni de nada. Entonces, pues empecé a hacer unos talleres con ellos, les empecé a enseñar. Allí en la universidad había un convenio y nos dejaron en la universidad ir allí a los estudios de radio se llama, el radio de la universidad. Sí. Y les empecé a enseñar, a formarlos, a enviarlos a la calle, a las aulas suyas, a grabar con el móvil. Los enviabas a la calle los envías a grabar. Sí. Y me acuerdo que me decían, bueno, pero ¿y qué hacemos? Pues ¿qué os interesa? ¿De qué queréis hablar? Es verdad que es un colectivo maravilloso, porque como ellos a esas edades ya han perdido también la vergüenza, ¿no? Entonces les daba igual, pues vale, a alguno le daba un poco más de reparo y digo, bueno, pues tú vas con el otro y que pregunte el que tenga más ganas. Y poco a poco se empezaron a enganchar a la historia, se empezaron a enganchar y ahora cómo lo hacemos, y ahora cómo lo editamos. Digo, pues bájate un programa gratuito tal, venga, os enseño cómo se edita. Bueno, estuve un par de años, estuve un año, no sé. Y al final montamos el programa Reporteros del Aula, que se emitía en radios y que es en la radio de la universidad. Y fíjate que fue el programa más escuchado de toda la universidad. Claro. Tuvo un exitazo. Claro, sí. Tuvo un exitazo y bueno, yo he dado clases en la universidad de radio para profesores de universidad que quisieran hacer cosas con radio y tal. Y bueno, pues nada, salió de tal. Llega un momento, es verdad, pues porque todo esto son horas, voluntariedad y dedicación y llegó un momento en el que ellos ya estaban muy formados, ya funcionaban muy bien solos y yo siempre estaba como de locutora en ese programa, yo hacía una entrevista. Pero en algún momento yo me di cuenta que ellos también que tenían ganas de protagonismo. Había uno que tenía ganas de ser el que tal. Y me pareció estupendo. Dije, mira, ya está. O sea, Hacedlo vosotros. Exacto. Mi labor ya está. Estáis formados, tenéis la base, tenéis la capacidad. Ya habéis perdido el miedo a esto, ya le hemos dado estructura, hay un programa que está funcionando. Y yo en algún momento me quité el medio y me envían los programas y les tengo un montón de cariño y tal. Pero bueno, ya está. O sea, ya, digamos que es un proyecto de estos que te metes. No, pero está muy bien, ¿no? Forman y ya funcionan solos, ¿no? Sí, porque ¿qué eran? Personas de 60, 70 años, ¿no? Sí, eran personas todas jubiladas. Claro, eso tiene mucho mérito, ¿no? Que a esa edad, ¿no? Que quieras hacer cosas, claro, ¿no? No era fácil, ¿eh? No era fácil. La verdad es que era complicado porque no es lo mismo... Bueno, sí puedes hacerlas también, ¿eh? Que cada cual tiene su situación. Claro. No, pero que no era fácil, digo, lidiar a nivel personal con personas que ya tienen una edad en las que tienen algunas de ellas sus ideas muy claras. Ya. Y luego son gente que se junta allí, pero que tiene cada uno ideologías muy dispares. Y entonces cuando tú tienes que hacer las reuniones de los temas a tratar y cómo tratarlos, no sé qué tal, pues en alguna ocasión me tuve que poner un poco seria y decir, señores, que vamos a trabajar con objetividad periodística y me da igual que usted piense A y que usted piense B. Claro. Vamos a ver. Entonces, era como tenerme que poner con personas ya mayores que tienen una vida que ya no tienen sus ideas muy formadas, pero que de pronto les dices, bueno, sí, está muy bien en tu casa y con una cerveza hablar, discutir de lo que queráis, pero aquí, si vamos a tratar este tema, hay que tratarlo de todos los puntos de vista que os queráis tratar, pero con el mismo respeto y rigor para todos. Entonces, bueno, la verdad es que no te creas, yo a veces pensaba, ¿dónde me he metido? No. Aquí
pero bueno, son experiencias de estas que son Sí, 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 sí. enriquecedoras, son interesantes. Desde luego no te dan de comer, No, pero pero bueno, bueno, no puedo evitar meterme en muchos saraos. ya lo veo ya. Y bueno, en ese también me metí. Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos hecho un recorrido, yo Mm. creo que muy interesante sobre tu trayectoria, tu experiencia y tus proyectos. Y yo, bueno, o sea, como siempre, bueno, si nos hemos dejado algo, yo No, siempre yo creo cuando que vamos acabando, yo siempre digo que si quieres dar un mensaje, ¿no?, a los oyentes, ¿no?, de aquello que te gustaría decir en este momento, ¿no? O si nos hemos dejado algo importante, es el momento para decirlo. no, yo creo que hemos hablado de todo, básicamente, y yo nada, simplemente creo que hay que valorar, hay que saber escuchar, que es muy importante escuchar, Ujú, y bueno, podemos aprender, igual que escuchamos la radio, cuando ujú, nos interesa, te enganchas a escuchar, ujú, que a lo mejor esa escucha activa la ampliemos ujú. para escuchar a tus vecinos, a tu gente, a Exacto. la calle, a la gente que tienes cerca, y Sí. ¿no? Que nos escuchemos, que sea una escucha activa. Yo creo que a veces simplemente con escucharnos de verdad Ujú. podemos solucionar muchas cosas y muchos conflictos y muchas historias. Con una comunicación sana creo que podemos avanzar mucho. Claro, la comunicación es lo más importante, ¿no? En Mm. sociedad y entre personas, ¿no? Y los periodistas, ¿no? A veces yo tengo el símil este, ¿no? Que es como los cables, ¿no?, que conectan a veces, ¿no?, un punto con otro, ¿no? Mm. Y que consiguen de que una determinada realidad nos llegue a una serie de personas, ¿no?, que igual sin ese cable, ¿no?, que son los periodistas, es más complicado llegar, ¿no? Bueno, ¿estás contenta con esta conversación que hemos Sí, tenido? Sí. sí, 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 muy bien. Yo creo que hemos hablado largo y tendido, vamos. Bueno, Así que era bueno. una cosa que quería hacer. La entrevista que hicimos hace unos cuantos años estuvo muy bien, ¿no? Pero desde que he empezado con esta movida, ¿no? Mm. Una cosa del COVID, quizá, ¿no? Eso de que hemos estado más en casa, ¿no? Las vueltas para crear proyectos, ¿no? Bueno, es una extensión de lo que es mi página web, mi proyecto, ¿no? Pero, Bien. ¿A ti te ha gustado la bueno, entrevista? a mí sí, yo me lo he pasado muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Yo Está sí, guay. yo me lo paso bien. Me Sí. paso bien con lo que has contado y bueno, y me gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Si no, no lo haría. No, claro, desde luego, ¿Sabes? esto es Si, tiempo. si no me gano nada yo con esto. Bueno, No, me yo, gano para mí me gano. yo Hago sí, cosas claro, por para mí. supuesto, Y es importante. si de lo que hemos hablado le aportamos algunas cosas a los oyentes y te oyen o en tu libro, pues yo creo que es genial, ¿sabes? O sea, Sí, hombre, yo creo que sí, yo creo que todo lo que se pueda generar de maravilloso, vamos, o sea, sí, que sí. envidia. Bueno, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eso, sí, hombre. Si ya tendrás hambre, Y ¿no? yo tengo ganas de cenar ya. No Por eso te sabes lo qué digo, hora que es, tengas hambre. no sabes qué hora es, pero bueno, no es las 2 de la madrugada, pero, Hombre, pero hombre. ya tocaba cenar, pero bueno, Sí, que me tiraría más tiempo, ¿eh? Pero sí, sí. yo creo que lo tenemos que repetir esto más adelante. Ujú. Hay que pensar, quizá tocar algunos temas más concretos. Hemos visto tu trayectoria, ¿no? Una visión general, ¿no? Ujú. Y bueno, ya podemos hacer. Bueno, pues lo dejamos aquí, Sandra. Pues Encantado de la muchísimas gracias, entrevista. Francesc. Eso. Gracias a ti. Y yo, como siempre digo, pues amenazamos con volver.